Presentado nuestro primer invitado de la mañana. Son las 7:15 y está con nosotros el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Ministro, buenos días. Bienvenido. Tiene que activar el micrófono, por favor. ¿Y la cámara? ¿Ya está? Ahí está conectado. Ya viene. Dice iPhone de iPhone. Buenos días. Dice acá un oyente, yo estoy escuchando la audiencia y tengo trabajo y oficio. Si no, me podría comprar mi Barceló Imperial y mi brisket. No, lo que pasa es que hay gente que por el tipo de trabajo que tiene puede escuchar o ver la audiencia y seguir haciendo lo que está haciendo mientras sigue. Pero hay otros que no, hay otros que Digo de que esto es para gente sin oficio. Sí. No, ya van dos que me dicen, yo sí trabajo. Óigame, también me escriben aquí que la argumentación de la abogada del señor Francolini, una joven abogada Marcela, no me acuerdo el apellido, también fue muy bien planteada la argumentación. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Ministro, como yo estaba comentando, yo estoy en ese grupo de gente que no puede estar en todo al mismo tiempo. Y es que o escuchaba una cosa, escuchaba la otra, y no tuve la oportunidad de escuchar el discurso del vicepresidente Carrizo en las Naciones Unidas. Si yo le pidiera al ministro de Salud, el doctor Sucre, que nos hiciera una síntesis, ¿cuál sería? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecerle a ustedes la oportunidad que nos dan y agradecerle a Dios también la oportunidad que nos da de poder estar aquí un día más con todos ustedes. Bueno, fíjate, a mí me pareció bastante interesante donde el señor vicepresidente lo primero que hace es hacer un resumen de cómo Panamá ha ido evolucionando aún en tiempos difíciles, como lo han sido estos 30 meses de gobierno, sobre todo durante el tiempo de la pandemia, pero además de hacer un resumen de cómo evolucionamos y donde habla de todos esos elementos que ponen a Panamá en la palestra como un país innovador, pone a disposición del mundo para aquellos países que tengan a bien evaluar y analizar todo lo que Panamá hizo durante la pandemia y cómo hemos ido evolucionando en materia de tecnología, y así de manera muy resumida, habló sobre las plataformas que se instalaron en Panamá, que se crearon por nuestro equipo de la AIG y que se instalaron en Panamá para beneficio de toda la población, de cómo Panamá transforma una cédula en una tarjeta de débito para aquellas personas que necesitaban ese recurso por parte del gobierno en un momento tan complejo, tan difícil, en donde pone a disposición del mundo el aspecto de la trazabilidad de enfermedades contagiosas en tiempo real, en donde pone a disposición del mundo lo que es la telemedicina, ¿verdad? Que en algunos países avanzados posiblemente exista, sin embargo también hay otros países en donde no existe todavía y de hecho hemos sido consultados por algunos países con respecto a este tema y nosotros lo hemos abordado también en SICA, ¿verdad? Eso es lo primero que hace el señor vicepresidente y posteriormente posesiona a Panamá invitando al mundo entero a que trabajemos en equipo en dos aspectos sumamente importantes. El primero es el problema de la medicina, de las medicinas y su alto costo, que donde él explica que no solamente envuelve a Panamá, sino que envuelve al mundo entero. Y de hecho también aquí habrán países que por tener una alta producción de medicamentos en su territorio, no tienen las dificultades que tenemos los países, que no tenemos estas industrias de medicamentos. Pero sin embargo habla de que trabajemos en equipo en todo el mundo, de crear una organización, una estructura
que vele por el precio de los medicamentos en los países que estamos en desventaja con respecto a lo que es la producción de medicamentos en el nivel local. Pero además también habla del abastecimiento, de intercambiar información entre los diferentes países. Entonces invita al mundo a que nos sumemos todos para poder mejorar el problema de los medicamentos, porque hay países que tienen una situación todavía mucho más difícil que la nuestra, en donde hay millones y millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos. Entonces, el otro aspecto importante que se toca es cómo le estamos haciendo daño al medio ambiente, a la ecología. Y también, de manera muy resumida, puedo decirle que invita a que armemos una estructura a nivel mundial en donde esa estructura pueda exigir a todos y a otras organizaciones o países, y que haya responsables del daño que se le provoca a la ecología. Entonces habla sobre todo esto, habla un poco sobre cómo impacta la guerra de Ucrania y Rusia en los diferentes países, cómo nos ha impactado a nosotros como país el problema del combustible, que no es solamente a Panamá, sino también al resto del mundo, pero él hace un poco de más énfasis, por supuesto, en su país, como lo somos, y de hecho habla entonces de toda la problemática que ha traído el alza del combustible, cómo se ha ido subiendo los precios, no solamente en materia de medicamentos, sino también de los alimentos. Habla también de cómo el gobierno nacional ha ido enfrentando esta situación crítica que le pega, repito, a todo el mundo, pero en Panamá nosotros hemos tratado de mantener el diálogo de manera permanente, constante, y no solamente ahora con las últimas crisis, que todos fuimos testigos, sino también que ya de antemano durante la pandemia hemos estado en permanente comunicación con toda la sociedad civil, tratando de salir de los problemas de la pandemia, y Panamá lo hizo muy bien, pero además también, aun cuando la pandemia pareciera que nos quiere dar un respiro, hemos mantenido esos lazos de comunicación permanente con la comunidad, con la sociedad civil, con todas las organizaciones representadas y sobre todo con la parte técnica, cuando se trata de temas que son técnicos, como lo ha sido la Mesa Técnica de Medicamentos, que venimos conversando y discutiendo este tema, instalada formalmente del mes de febrero, pero que desde el año pasado ya en el mes de noviembre, diciembre, como gobierno de manera interinstitucional, ya estábamos evaluando toda la problemática que teníamos. Entonces, estos fueron los temas principales del discurso del señor vicepresidente de la República. Me pareció muy atinado, en mi opinión. Me parece que fue muy objetivo en los comentarios que hizo y en la solicitud, sobre todo, que se le hace al mundo entero. Como Ministro, país, una cosa que llama la atención, a ver, bueno que se utilice la tribuna de Naciones Unidas para hablar las bondades de Panamá. Eso no es susceptible de ser criticado, creo yo. Si no hablas de la bondad de tu país, ¿de qué bondades vas a hablar, no? Bueno que se haya tenido la iniciativa de hacer un planteamiento sobre el tema de las medicinas, que evidentemente en Panamá y en otras partes del mundo es un tema que agobia, para no decir que asfixia, por los precios. Dicho eso, sí ha llamado la atención, y le quiero hacer la pregunta como miembro del gabinete, porque aquí Flor, Gonzalo y yo discutíamos esta misma semana cuando el presidente comunicó al país la designación del vicepresidente Carrizo ante la ONU para el discurso que le correspondería a Panamá. Discutíamos, bueno, primero que eso es una potestad del presidente, designar a quien determine él lo represente, y que constitucionalmente él le asigna funciones al vicepresidente, que hay que recordar que está ahí en calidad de vicepresidente de la República, no de ministro de la Presidencia. Pero llama la atención que un alto porcentaje de los discursos en la ONU, me imagino que también hablaron de las bondades de sus países, pero se refirieron algunos muy puntualmente al tema invasión de Rusia a Ucrania, uno, y dos,
sí nos llama la atención que vemos, no puedo decir que poca proactividad, porque Panamá se ha sido proactivo en el tema Nicaragua puntualmente, que lo tenemos aquí de vecino, pero que no se haya aprovechado también para hablar de ese tema de la democracia en la región, el respeto a los derechos humanos en la región con países como Venezuela y Nicaragua puntualmente, y que no se haya hecho mención a esos dos temas, Rusia, Ucrania, derechos humanos y democracia en Venezuela y Nicaragua. ¿Qué me puede decir de eso? Porque no sé si eso fue objeto de debate en el gabinete. Y no le estoy pidiendo que revele aquí la discusión del gabinete, pero sí, si esto fue un proceso, una elaboración del gabinete de qué cosas señalaría Panamá en su discurso y qué no. No, mire, en efecto, usted lo dijo muy bien. El señor presidente designa y le da la responsabilidad al señor vicepresidente que represente a Panamá ante esta organización. De hecho, siento que el señor vicepresidente, y también durante su discurso, habla de cómo Panamá fortalece también su democracia, porque es uno de los puntos que él tocó aquí, en donde a pesar de tener momentos muy difíciles, Panamá ha optado, a diferencia de otros países, por la conciliación, por el diálogo, o sea, haciendo el llamado a nivel mundial a la conversación, a la conciliación y no a la agresión, no solamente a lo interno de los países, sino a la no agresión entre una nación y otra. Y él invita a que nos unamos también con respecto al problema que hay en materia de los migrantes, de por qué las personas van migrando de un país a otro. También toca este tema. Y también hace énfasis, un análisis de que estas personas, si han decidido migrar, es por dificultades en sus países, y él invita precisamente a la conversación de manera permanente a los gobiernos de la región. Pero también habla de cómo Panamá ayuda a estos migrantes que vienen de diferentes países por los problemas que tengan, pero que Panamá se solidariza con los migrantes, ayudándolos realmente de pasar desde el Darién con su frontera con Colombia hasta Chiriquí con su frontera con Costa Rica. Entonces, habla un poco sobre el tema a nivel mundial y cómo podemos solidarizarnos entre todos. Con respecto al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, realmente él lo que más hace énfasis es a la tranquilidad, a la paz, a la conversación entre todos, y alude precisamente a la conciliación en todo el mundo. Pero además también tocó allí un poco el tema de cómo nos afecta a todos el que esta guerra se mantenga. Esta fue lo que entendí yo de toda en materia de resumen, por supuesto, en la participación del señor vicepresidente cuando habla de los problemas que hay en otros países a nivel de democracia, que como país nosotros podemos querer aportar, profesor. Sin embargo, no podemos inmiscuirnos directamente en las políticas internacionales. Como una organización internacional, nos ponemos a disposición para hablar de nuestras experiencias, de cómo hemos ido tratando nosotros de salir de los problemas que se están dando en otros países, inclusive países de la región, pero que al final nosotros no podemos incidir de manera directa. Pero ministro. No, sí aportar y tratar de hacer que, si Panamá ha podido conciliar y buscar la democracia, los otros países también pueden. Ministro, es que lamentablemente esa es la excusa que dan los gobiernos de América Latina. Es que yo no puedo opinar porque me voy a inmiscuir en asuntos internos de otros países. Pero yo creo que América Latina, como un todo, tiene que sentarse a denunciar lo que está pasando en Nicaragua. Es que se están violando los derechos civiles. Es que se están violando las libertades. Que Panamá denuncie eso en una tribuna tan importante como la Asamblea General, para algunos todavía, primero no se estaría inmiscuyendo dentro de los asuntos internos de un país. Estaría denunciando algo que es una realidad. Así como Estados Unidos habla de Ucrania, así como Francia habla de Rusia, así como Polonia habla de Rusia, así como Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. ¿Usted no cree que Panamá de alguna u otra forma tiene que dejar a un lado esa posición tibia de mediador y decir,
sí, se están violando los derechos humanos, libertades en Nicaragua, porque lo que está pasando, y disculpe este editorial, es que Centroamérica le ha dado la espalda a Nicaragua. O sea, Bueno, no pasa ok. nada. Vea, primero que todo, yo siento que no es una excusa. Y de hecho, Cancillería en su momento podrá explicar mucho mejor que yo en materia de relaciones internacionales cómo se debe de manejar este asunto. Sin embargo, Panamá o el vicepresidente, vuelvo y repito, no hay necesidad de hablar de un país y decir Nicaragua, cuando el vicepresidente en su discurso habló de los países de la región que tienen dificultades en materia de democracia. Yo no tengo necesidad de decir el nombre aquí de un paciente y tengo que hablar como médico porque es mi materia. Yo no tengo necesidad aquí de hablar de un paciente para decir que puede contagiarse o que su vida corre en peligro con tal o cual actitud. Yo tengo que hablar y decirle a todos aquellos que están incurriendo en un error, regreso a la parte política, que es el tema, democrática, el pedirles que regresen, que concilien, que hablemos. Y es más, cuando él mismo habló y dijo que había países de la región en los cuales habían grandes dificultades y que él invitaba a la conciliación y al diálogo. Yo creo que a veces no hay necesidad de inmiscuirte y mucho menos a veces como gobierno en decir de manera directa, tú tienes que hacer tal cosa porque yo lo estoy haciendo. Al final, a nosotros lo que nos corresponde es entrar en el debate y cada debate tiene su momento y su lugar. Corresponderá a Cancillería, ¿verdad? Y por supuesto que lo hay, escenarios que correspondan para que Cancillería mantenga los lazos de comunicación tratando de llamar a esos países que tengan conflicto y tratar de decirle, hey, si podemos aportar, estamos dispuestos. ¿Qué fue lo que dijo precisamente el señor vicepresidente en su discurso? Panamá siempre ha sido un país de conciliación, no de confrontación. Entonces pienso yo, como ministro de Estado también y como panameño, que Panamá tiene que mantenerse en un estado de conciliación, de país conciliador, y decirle a todos esos países que tienen algún grado de dificultad, hey, estamos aquí, por favor, regresemos a la democracia, conversemos como lo estamos haciendo nosotros. Sí hay posibilidad de conversar sin faltarle el respeto a otros ciudadanos, sin romper sus derechos humanos, porque Panamá y el señor vicepresidente lo dijo muy claro. Y nosotros estamos en disposición de hablar y decir con toda franqueza que Panamá como país tiene momentos difíciles, pero que ha logrado conciliar, independientemente de querer hablar de nuestras bondades, como decía el profesor Cabrera, pero al final es poner el ejemplo y decirle a ellos, hey, la situación está difícil para todos, pero no hay necesidad de pasar por encima de los derechos humanos de nadie. Entonces, pienso, diplomáticamente, yo no soy diplomático, soy salubrista, soy médico, pero sí creo como panameño que fue la posición adecuada del señor vicepresidente y que corresponderá en otros escenarios entonces reunirse ya por parte, vuelvo y repito, en el asunto de relaciones exteriores a Cancillería y tocar estos temas. Y también, por supuesto, en privado, yo me imagino que habrá grupos de trabajo, como lo hacemos en la OPS o en la OMS, que le digo que casualmente ya esta semana Panamá va a estar presente en la OPS en Washington, vamos a estar representándolo, pero cada situación tiene un foro para poder decir las cosas, y Panamá, sin necesidad de ponerle el dedo en la llaga a nadie específicamente, habló de todos los temas de la región y del nivel mundial también. Bien. Ministro, ¿qué pretende lograr Panamá con ese llamado del vicepresidente Carrizo ayer en la ONU cuando habló de una iniciativa global para resolver el tema de los precios de los medicamentos? Y en Panamá todos sabemos que si no, en la mayoría de los países o en todos los países, en la mayoría, el precio de los medicamentos es mucho más bajo que en Panamá. ¿Qué pretende lograr Panamá con ese llamado del vicepresidente Carrizo?
Bueno, a ver, primero que todo, no es tan cierto que en todos los países del mundo los precios son mucho más baratos que en Panamá. Es en algunos países que nosotros hemos ido identificando y que precisamente hemos ido haciendo conexión, tanto desde Panamá como hemos ido mandando comisiones a conversar con otros países. En otras ocasiones, nosotros hemos invitado a otros países, a grupos técnicos y de gobierno también, que vengan a Panamá, y también inclusive a grupos privados que si están interesados en el mercado de Panamá, los hemos recibido. Entonces, cuando el señor vicepresidente habla de esto, es precisamente esto. Nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando con la UNOPS en un observatorio, pero también tenemos una comisión que está dedicada a ir observando cuál es el movimiento de los medicamentos en otros países. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a SICA, perdón, vamos a Comisca para ser más específico, que es donde yo participo y puedo ser más específico. Nosotros compramos medicamentos en grupos y si es, por ejemplo, la OPS o la OMS, Panamá le compra vacunas a mejor precio que si Panamá lo hiciera de manera indirecta o de manera bilateral. Entonces, a través del fondo rotatorio con la OPS o OMS, como una de las organizaciones internacionales, Panamá compra medicamentos mucho más baratos. Entonces, él a lo que se refiere a esto, ¿no? A trabajar todavía en un equipo, en un conjunto, y que se pudiera armar una estructura a nivel mucho más grande que solamente lo de la región para poder comprar medicamentos, o negociar medicamentos o poner pautas sobre el precio de los medicamentos en los diferentes países, sería mejor para el mundo. Es realista. En la mayoría de los países, los precios de los medicamentos están muy por debajo del costo de lo que cuestan en Panamá. En todos los países que los precios están muy por debajo de los precios en Panamá, precisamente la comisión que está sirviendo como observatorio nos ha ido dando las recomendaciones. De hecho, fíjense que se mandó ya una comisión a Colombia hace más de 3 semanas, un mes casi, porque es uno de los países de referencia nuestro. Estados Unidos también está por salir una comisión que se está armando a ir a hablar a Estados Unidos, a la India, ¿verdad? Y a otros países que tienen precios de verdad mucho más bajos que en Panamá, porque ojo, hay algunos países que tienen precios más bajos en unos medicamentos, pero los tienen alto en otros. A nosotros lo que nos interesa es verificar qué medicamentos utiliza Panamá y esos medicamentos cómo están en otros países. Entonces, estamos armando comisiones, pero yo puedo decirle, por ejemplo, y que es bueno que lo sepan, y lo acabo de decir hace unas semanas atrás, invitamos a El Salvador a que viniera a Panamá, porque Salvador tiene empresas que hacen medicamentos en El Salvador y que tienen un buen nivel. Esas empresas se le invitó a Panamá a conversar con una comisión de gobierno, con una comisión interinstitucional, para explicarle las bondades que pudieran tener para traer sus medicamentos a Panamá y ampliar el mercado. De hecho, Corea del Sur también está interesada en venir a Panamá ya, sentarse con una comisión interinstitucional, con una comisión de la mesa técnica de medicamentos, y que conversemos con ellos para facilitar su entrada. Entonces, claro, estamos de acuerdo con ustedes. Ojo, no dice para nada. Lo que nos toca a nosotros por primera vez en el país es abrir el mercado, buscar esos países en donde los medicamentos que a nosotros nos interesan están más baratos, conversar directamente con las empresas hacedoras de medicamentos y decirle, hey, en Panamá hay un mercado que no es tan grande como los países donde ustedes venden y le venden más barato, porque acuérdense también que aquí hay que hablar de economía de escala y es parte de lo que estamos tratando de negociar, cómo rompemos un poco ese paradigma de que los países más grandes por tener una mayor compra se le vende más barato, y a los países más chicos, si no produces el medicamento allí, te lo vendo un poco más caro por la sencilla que tu mercado es más pequeño y me compran menos medicamentos. Entonces, son todos paradigmas que estamos buscando la manera de cómo ir rompiendo, independientemente de ampliar el mercado, independientemente de facilitar el ingreso de las empresas que venden medicamentos con alto estándar a Panamá y que sean medicamentos seguros, y sobre todo los medicamentos que tienen mayor precio en Panamá
y los medicamentos que estamos necesitando y que no tenemos en estos momentos. Ministro, surgió una información esta semana en Colombia en la que, según fuentes cercanas al Palacio de Nariño, Panamá y Colombia habían negociado y habían negociado el voto por el candidato de Panamá a la OPS, ya que el exministro Ruiz se le quitó el apoyo. El gobierno Petro le retira el apoyo a Fernando Ruiz como ministro de Salud y como posible candidato a la dirección de la OPS. Y lo que se conoció es que Panamá negoció con Colombia la silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la cual va a optar Panamá en el año 2023, por el voto de Colombia hacia su candidato, hacia el candidato de Panamá a la OPS, que ese candidato sería Camilo Allain. ¿Esa información la conoce? ¿La ha escuchado? Fíjate, parte de esto sí es conocido y es la parte de la información que manejo yo. Nosotros, inclusive yo como ministro de Salud, en representación del gobierno de Panamá, el señor presidente de la República, la Cancillería y todo el equipo interinstitucional, hemos estado conversando, por supuesto, con los diferentes países para solicitar el voto al doctor Camilo Allain, que es nuestro representante de Panamá ante la dirección de la OPS, la parte regional, que yo creo que es sumamente importante para Panamá y sería la primera vez que un país de la región asumiera esta posición. Entonces, nos toca a todos, lo del equipo de Panamá, tratar de conseguir los votos, conversar, conciliar y ver y vender también las bondades de nuestro candidato, que es un hombre de mucha experiencia, que es un científico prominente, que ha sido ministro de Salud, que ha manejado situaciones complejas y que es asesor de nuestro ministerio, que es asesor nuestro, a que pueda representar a Panamá, y no solamente a Panamá, sino en la región a nivel de la OPS. De hecho, sí hemos estado conversando, por supuesto, con Colombia, al igual que hemos estado conversando con todos los países. El mismo Pero doctor, en esa conversación, fíjese, porque lo que yo tengo de información acá desde el lado de Panamá es que eso que surge en Colombia de negociar en la silla en la ONU por el voto no es así. En Colombia dicen todo lo contrario. ¿Usted conoce esa información de que no, Panamá le estaría ofreciendo a Colombia la silla del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas por el voto? no, señor. No, señor. Yo, Luis Sucre, desconoce esa información que usted me está dando en este momento. Lo que sí te puedo verificar es el trabajo que hemos hecho nosotros, que es conversar con todos los países de la región, hablándole de las bondades de nuestro candidato, de las bondades de que sea un candidato, una persona de nuestra región para poder sentarse en la silla de la OPS y dirigir la OPS en nuestra región como un gran equipo, como un grupo consolidado, ¿verdad? Y traerle beneficio no solamente a Panamá, sino a toda la región en materia de salud pública, que es lo más importante y que es lo que tiene que ver con la posición que Panamá estará buscando esta semana también en Washington, porque precisamente la reunión que les hablaba hace un momento, en donde vamos a estar durante toda esta semana entrante, y se van a tocar varios temas súper interesantes para todo el mundo, pero también en esta reunión se va a dar la elección de esta posición que usted me está comentando, que es el director de la OPS para la región. Pero el resto de lo que usted comenta, la otra parte de que con Colombia se negoció tal o cual puesto, yo la desconozco. La verdad, yo puedo decir que hemos estado cabildeando y conversando con todos los países de la región. Y lo hemos hecho con mucho orgullo, intentando que Panamá obtenga esta curul. Bueno, señor ministro Sucre, muchas gracias por darnos este tiempo y esta síntesis del discurso del vicepresidente. Gracias a ustedes. Pero Siempre. nos dé otra oportunidad más adelante porque hay otros temas, pero ya el tiempo no nos alcanza para hablar de antivirus, Profesor, para hablar de epidemiología, para hablar de el estado de emergencia, que parece que ya lo van a derogar, ¿no? Sí. Quiero hacerle un comentario. Panamá fue galardonada con otro premio en materia de salud pública, que ha estado haciendo el trabajo del equipo de la Dirección General de Salud Pública, sobre todo en enfermedades cardiovasculares
donde las Naciones Unidas felicitan a Panamá y además también la OPS-OMS por los beneficios que se han logrado en materia de salud pública, y Panamá es otro ejemplo como país en cómo hemos venido trabajando independientemente de la pandemia en la salud pública y en toda la estrategia que se ha estado utilizando para lograr mejores días en materia de la salud cardiovascular. Solamente quería dejarle esto porque me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo de salud pública, ¿verdad? Y estar trabajando con ellos en todo esto y como país, porque ha sido también un trabajo interinstitucional para que Panamá obtenga otro premio en materia de salud pública. Y es verdad que es jefe de campaña. ¿Quién es jefe de campaña? Usted. ¿De qué campaña? ¿De la No, campaña? no sé, eso es lo que no me dicen aquí. Por acá también me están diciendo. Dile que si es jefe de campaña. Yo, pero ¿de qué campaña? Bueno, no sé. Pídale a su informante que por favor me avisen de qué campaña voy a dirigir, porque por ahora lo que estoy coordinando y ayudando como miembro del equipo es en la campaña del doctor Camilo Alén. Camilo Alén, está bien. Está bien, le voy a conceder eso. Pues, está bien. Ministro, gracias. Muy amable. 7:46 minutos. Otro día tenemos que hablar, Flor.